Buenas tardes, aprendices, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Juliana, ¿cómo van? Bien, gracias, profe. ¿Y usted? Y uno más, ¿cómo van con su actividad desde el taller? ¿Cómo van con la idea de negocios? ¿Ya se han podido reunir de manera virtual? Coméntenme, ¿cómo van con el trabajo? ¿Qué han Pues podido avanzar? con mi Ajá, equipo ya, profe, nosotros ya tenemos la idea de negocio clara. sí. Sí, ¿Será profe. que me la pueden presentar? Eh, Juan Camilo. ¿Cómo así, profe, presentarla? Verá, ¿no? Lo que pasa es que hay una tablita, ¿no? Que son, para colocar las tres ideas de negocios, colocar las ventajas, desventajas y calificarlas. Pues sí, profe, sino que lo que pasa es que nosotros teníamos, o sea, como que mi compañero imprimió pues no sé, no pudimos editarla en el archivo, entonces nos Ajá. tocó imprimirlas, mi compañero las imprimió y tocó escribir ahí, entonces no sé cómo haríamos ahí, profe. No, entonces únicamente de manera verbal nomás, entonces, sin diapositivas. ¿Listo? Me puede informar. Juan Camilo, ¿quién más está en el grupo? Es Natalia, y Kevin, Juliana, Jennifer y Milton. Listo. Ajá. Bueno, entonces, comience, por favor, a ver, ¿cómo les fue? A ver. Ya, un momento, profe, espérame, ¿no? Tranquilo. Bueno, mientras comienza el grupo de Juan Camilo, el otro grupo de Angie Sofía, Nosotros ya ¿cómo les tenemos fue? la idea, profe. Mario Fernando, dígame. La idea sí la tenemos, la de lo que ya elegimos. Sí. Bueno, soy Tica, entonces primero comienza Juan Camilo y de ahí siguen ustedes. ¿Listo, Mario? Sí, todos que me ayuden mis compañeros. Listo. Bueno, hoy día vamos a mirar pues un ejemplo del modelo de negocio Canvas y también vamos a ver la parte de los costos, o sea, definir pues qué son costos variables, costos fijos, que no lo vimos en la anterior sesión, lo vamos a ver hoy día. Y también les comento, chicos, la próxima semana no tenemos formación. Lo que pasa es que me toca irme para la llanada, tengo un colegio por allá y me toca viajar el día martes, entonces no los puedo acompañar la próxima semana. Entonces nos vemos el de aquí en 15 días. ¿Listo? Bueno, mientras comienza Juan Camilo, les voy a presentar la guía de aprendizaje para que miremos una cosita que está faltando. ¿Listo? Voy a compartir. Bueno, en este momento estamos viendo esta guía de aprendizaje, que es la guía de aprendizaje número 2. Dentro de las cuales tenemos unas actividades. El primero es el taller de una sopa de letras y de crucigrama, que lo debían subir a Classroom, pero les cuento que nos toca ya trabajar con Territorium. Ahora más adelante les voy a enseñar cómo se maneja Territorium para que empiecen a subir las actividades. La segunda subactividad es el taller de la lluvia de ideas, que es donde ustedes plasman las ideas de negocios, las califican y de ahí pasa a unas 2 tablas más que tocaba diligenciar. De ahí tenemos la actividad 3, que ya con la idea que ustedes tienen, ya la cual definieron, diligenciamos el modelo de negocio Canvas. Ahora les indico pues cómo se debe diligenciarlo. Y por último tenemos la prueba de conocimiento, la cual también la vamos a realizar en la plataforma de Territorio. Entonces, ahora más adelante les indico cómo ingresar para que puedan ya. De aquí a 15 días, ojalá podamos realizar la prueba de conocimiento. ¿Cómo están de trabajo ustedes, muchachos? De aquí a 15 días. ¿Cómo así, profe? Verá, lo que pasa es que yo tengo, a ver si en 15 días hacemos la prueba de conocimiento en Territorio. No sé, pues ustedes cómo estén de tiempo, cómo estén con las demás materias.
¿Y se necesita mucho tiempo para eso, profe? No, media horita nomás es. Igual la prueba no es tan difícil, ¿no? Es más que todo lo que les he explicado, lo que les expliquen a las diapositivas, de eso les voy a preguntar. De consta de falso y verdadero, de selección múltiple con única respuesta. Entonces, la idea es, se decía, aquí 15 días la realizamos de una vez la prueba. Sí, en una tarde de estas, así, dentro de 15 días, en una tarde la realizamos. Por eso le digo, o sea, o sea, la próxima semana tenemos sesión, entonces en 15 días realizarla durante la formación. Sí, pues no, la hacemos. Listo. Igual lo que les digo, igual las preguntas no son muy complicadas para que la puedan realizar. Igual yo también les voy a dejar también, pues, para que tengan dos opciones para que la realicen. Si de pronto en la primera, por ejemplo, se les cerró la plataforma o se fue al internet, entonces tengan otra oportunidad de volverla a hacer. Les habilito pues que la plataforma durante un día para que lo puedan realicen la prueba. ¿Listo, Juan Camilo? Ya, un momento, profe. Listo. Bueno, pues nosotros, pues como eran tres ideas de negocio, pues vamos a decir las tres y pues las ventajas y desventajas y pues la puntuación que quedó para saber qué idea quedó. Entonces, pues para esto va a iniciar mi compañera Jennifer diciendo la idea de negocio que ella tuvo y pues sus respectivas ventajas y desventajas. Buenas tardes, profesor y compañeros. Buenas tardes. La primera idea que tuvimos fue el algodón de figuras. Sus ventajas eran que es un producto llamativo para los niños y pues las parejas de novios. También tiene un buen sabor y se vende harto en ocasiones especiales. Y sus desventajas serían que es muy azucarado, difícil de producir, ya que sería difícil darle forma y que se deshace muy rápido. Gracias, Jennifer. Bueno, pues nosotros también teníamos otra idea de negocio que era hacer una galleta, pero agregándole trozos de frutas. Y pues para esto había unas ventajas y unas desventajas que pues sí afectaban en gran medida la producción de esta galleta. Pues nosotros colocamos como ventaja que pues que sería una idea atractiva al público porque pues en mi caso, en mi opinión, yo nunca he mirado un producto como este. También sería una combinación de frutas en la misma galleta, o sea, no solo se le agregaría, digamos, eh, fresa, sino que también se le agregaría trozos de fresa con mora o podríamos hacer combinaciones ahí con diferentes frutas. También que se sentiría un sabor único y diferente, porque como dije anteriormente, no, en el mercado yo no he visto que se haga un producto como este. Y pues una desventaja sería que su precio sería elevado por el costo de producción que nosotros tendríamos que aplicar. Y, y la siguiente sigue mi compañera Natalia, pues que ya es la idea de negocio que nosotros elegimos. Bueno,
El producto innovador que escogí es el manjar de mora. Sus ventajas serían que tiene un sabor diferente y único al bocadillo, al manjar normal. Su producción sería más sencilla. Está hecho a base de fruta natural y no tendría ningún colorante ni ningún pues, artificiante. Como está hecho de frutas naturales, pues nos puede ayudar a aportar nutrientes. Una desventaja sería que vendría un costo más alto que el de un manjar normal, pues debido a que las moras son más caras pues, que las guayabas, ¿no? Listo, profe, eso sería pues nuestro producto innovador. Listo, muchas gracias, grupo de Juan Camilo. Muy bien, ustedes determinaron que van a trabajar con el manjar de mora. Entonces, bueno, ahí están mezclando, ¿no?, un producto lácteo, como es la leche, y la fruta, que es la mora. Entonces, qué pena, en la parte, por ejemplo, de la mora, se la va a agregar como pulpa, ¿sí, no? Sí, profe, como hacer un Vale, manjar normal. da, listo. Ujú. Bueno, para tenerla clara para poderles colaborar. Listo, gracias. Entonces, verán, muchachos, entonces, para que traten de llenar el, el taller, ya coloquen las ideas de negocio y vayan colocando también ya pues más o menos cuánto tiempo nos gastaríamos en realizar las pruebas, ¿listo? Si tienen alguna pregunta del taller, me preguntan para poderles colaborar. ¿Listo, muchachos? Para que Profe, adelantemos, dígame, Juan Camilo. ¿cuál taller toca desarrollar? El taller número 2. Ah, ya, profe. Sí, porque de ahí ya nos toca terminar ese taller y de una vez pasamos al taller ya de Canvas de una vez. Ahora les explico un ejemplo para que también ya de una vez vamos adelantando, para que no nos coge el tiempo. Ahora sí, Mario, Fernando. Sí, profe. Nosotros con nuestros compañeros, pues ellos tenemos varias propuestas, ¿no? Lo que decía mi compañera Estefanía de ser mermelada de varias frutas, o sea, no elegimos una porque pues puede ser de variadas, ¿no? Y los caramelos, o sea, todo tipo de, o sea, que se pueda reducir las frutas y hacer ya sea mermelada o dulce, como decía nuestra compañera, dulce de guayaba, de mora, de fresas, así. Y, y pues nosotros elegimos la mermelada como producto fijo, o sea, de nosotros que íbamos a hacer. Las ventajas era pues que es fácil de conseguir la fruta y reducir y no es artificial, es el saborizante natural, el sabor natural y trae muchas ventajas para nuestro cuerpo. O sea, beneficia a nuestro cuerpo, ya sea dándole vitaminas, calorías y etcétera, ¿no? Y las desventajas, pues, que sería difícil de hacer un logo para distribuir una marca. Y otra sería la desventaja, pues, de dar a conocer el producto. No sé si tenga alguien algo que aportar más. Sí, profe, teníamos otra idea de hacer arequipe con coco. En, pues los beneficios que trae el arequipe serían que es que bueno, que aporta energía. Esperen. Y otra, pues que el paquete, el que nosotros estuvimos pensando, era en un vasito desechable y bueno, ahí sería que vamos a distribuir el arequipe y le vamos a poner un loguito que sea dirigido pues que sea dirigido directamente del arequipe. Bueno, la desventaja de este producto que vamos a hacer es que pues el abuso de los dulces, el abuso del azúcar no favorece mucho a la salud de los niños y pues también ocasiona problemas de exceso y de peso. Eso pues también aumenta el desarrollo de diabetes, pero,
pero pues da energía y pues todas las personas necesitamos glucosa. Eso sería. Porque todos sabemos que todo lo que es dulce es rico, ¿no? Entonces, pues toca cuidarnos en ese caso de lo que hacemos dulces y mermeladas y todo eso. Sí, igualmente mermelada, o sea, son dos productos que tenemos pensado, ya que pues es muy atractiva a la vista de los clientes, de pues más que todo de los jóvenes. Entonces, y de los niños. Entonces, por eso tenemos planeado hacer, pues escoger una de las dos cosas. Muchas gracias, Mario y Estefanía. Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? En la cuestión de las mermeladas, por ejemplo, ¿qué fruta tienen decidida? ¿Qué fruta, por ejemplo, una fruta de por acá, no sé, de la localidad? Pues la mermelada, esa se puede hacer de varias, pero pues yo diría hacer de fresa, pues que es más fácil de conseguir. Más cara sí, pero pues más fácil de conseguir. Ujú. Sí, sino que ahora, ¿no? En la parte, por ejemplo, de innovación, ¿cuál sería la innovación ahí? Por ejemplo, de sacar una mermelada de fresa. Porque pues actualmente la están comercializando, ¿no? Yo la consigo en supermercados, en tiendas. ¿Cuál sería ahí El cambio sería en el paquetico, pues en el, ¿cómo se dice? En el envase, la mermelada. Ese sería el cambio. También pues se puede hacer mermelada de hortalizas. ¿De qué pena? Repítamela. Estefanía, qué pena, no le escuché la última parte. O sea, se puede combinar, digamos, la fresa con hortalizas, tengo entendido. Pues eso podría ser, ¿no? Una alternativa, o sea, algo que, por ejemplo, yo no le he mirado, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿qué sabrá, por ejemplo, una hortaliza con Una fresa? mermelada de fresa con menta. Ajá, pues digo, podría ser, ajá. Mira, ahí, por ejemplo, ya es la parte ya ya podría ser algo Y nuevo. profe, podría ser con leche condensada, ¿no? Ujú. Pues sí, podríamos hacer la prueba a ver cómo les va. Ujú, muy bien. Bueno, y la segunda, por ejemplo, el segundo producto me dice arequipe con coco. ¿Ese coco lo van a colocar únicamente en la superficie del producto o lo van a combinar con el arequipe como tal? Pues sería mejor mezclarlo, pero dependiendo de los recursos, entonces echaría solamente en la superficie y dependiendo del diseño del envase que escojamos. Exactamente. Ujú. Sí, igualmente el logo tiene que ser pues bien innovador para que se hayan más ventas de ese producto, el que vamos a realizar. Exactamente. En la parte de alimentos, ajá, el empaque manda mucho. O sea, todo entra por los ojos. Por ejemplo, las papas, por ejemplo. La papa margarita, por ejemplo, una papa pobre, la que más llama la atención es la papa margarita. Únicamente solo por el empaque, porque el producto puede ser igual, pero la presentación manda mucho. Ujú, dice mucho que desear. Listo, bueno, entonces, pero bueno, entonces, por ejemplo, de los dos productos, ¿cuál lo elegirían ustedes? ¿Se irían por el lado de las mermeladas o por el lado del arequipe? Mario. ¿Qué dice Estefanía? Pues, profe, yo creo que el de la mermelada, porque el arequipe pues sí pues ya he mirado, ¿no? Ya se ha observado el arequipe con coco, creo. Bueno, sí, tiene toda la razón, ya está en el mercado. Ujú. Bueno, ahí tocaría, ¿no? Igual, pues si quieren, lo pueden definir muy bien por cuál lo eligen. Pues igual la mermelada tiene una buena idea. Por ejemplo, así mezclar un- la fruta con una aromática puede funcionar. Y haríamos las pruebas para mirar cómo nos queda. ¿Listo? ¿Hay algún otro grupo? Únicamente solo están los dos nomás. Los Mucho. dos grupos nomás. Sí, ¿no? No hay más. ¿No? Listo, ahí están conformados los equipos. Entonces también, listo, Mario, para que también vayan plasmando la información en el taller número 2 para que lo puedan subir. Listo, profe. Cualquier cosa que necesiten, tengan alguna duda, yo ya les voy explicando. Bueno, ahorita les voy a acomodar como un ejemplo del modelo de negocio Canvas. De todas maneras, por ejemplo, hay cositas que se nos quedan pendientes porque nos toca sacar el prototipo primero para saber, por ejemplo, aparte de cuánto gastamos
en materia prima, en insumos. Eso sí va a quedar pendiente, todavía no sé porque no. ¿Qué les han dicho ustedes del retorno, muchachos? ¿Hay alguna información de pronto o seguimos todavía virtuales? La segunda semana de septiembre. El 6 dijeron. El 6, listo. Entonces, para estar pendiente a ver a ver si ya volvemos al retorno. Listo, a ver si. Y mirar también la parte de la infraestructura del colegio para comenzar a hacer las prácticas. Entonces, bueno, entonces ahorita, mire que ahorita, por ejemplo, ya prácticamente ya terminamos la competencia de coordinar proyectos. Entonces, ya en 15 días, a ver, segunda semana, a ver, pero un momentico, miremos. Verano, en la próxima semana ya sería, el miércoles es primero, la siguiente, el lunes ya es 6. Entonces ya sería que el 6 ustedes retornan a presencialidad, muchachos. No sé, dijeron que iban a ver recién, que si se ponían de acuerdo los padres de familia en mandarnos, sí, si no, que esto seguía virtual. Listo, Profe, bueno, profe. O sea, el rector cuéntame. dijo que más, o sea, que es como fijo a mediados de septiembre ya. Como para la tercera semana de septiembre sí ya es fijo. Pero antes pues tocaría ver. Listo. Bueno, gracias por la información. Bueno, cualquier cosita me informa, ¿listo? A ver cómo va con lo del retorno. Bueno, entonces les voy a presentar ahorita un ejemplo del modelo de negocio Canvas para que lo podamos realizar con ustedes, ¿listo? Chicos, ¿me confirman? ¿Están visualizando el Excel? Sí, Listo, muchas gracias. Bueno, les voy a presentar un ejemplo de un modelo de negocio Canvas a partir de un pasabocas, plátanos tipo snacks saborizados, con sabor a barbecue, pollo y limón. Bueno, entonces, para llenar el modelo de negocio Canvas, se parte desde la propuesta de valor, o sea, desde la parte de la innovación. ¿Qué es lo que lo hace diferente al producto? Pues, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, es un pasabocas que está hecho a base de plátano, con la innovación, ¿no? De que le da sabores. ¿Qué más se le brinda al consumidor? Se le brinda pues un producto de excelente calidad aplicando las buenas prácticas de manufactura. Pues mire, por ejemplo, el hecho de que usted, por ejemplo, ya aplique la normatividad vigente en los productos alimenticios, ya le está dando un producto de calidad. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del grupo de Mario Fernando, por ejemplo, con la mermelada de fresa con menta. Pues mire, por ejemplo, qué es lo que le está brindando al consumidor. Por un lado, por ejemplo, ¿no? Que es un producto pues innovador en la parte pues no del manejo de la fruta y también en la parte también de añadirle una aromática. Por ejemplo, las plantas aromáticas tienen muchas propiedades, pues por un lado pues nutricionales y también en la parte ¿no? de salud. Por ejemplo, habría que investigar, por ejemplo, la menta, por ejemplo, qué es lo que le aporta, ¿no? En beneficio de la salud de los consumidores. Porque, por ejemplo, la menta, por ejemplo, la manzanilla y las demás aromáticas, o sea, cada aromática aporta diferentes compuestos que le benefician a la salud del consumidor. Pues por ese lado, por ejemplo, pues ya podrían pensar en realizar la propuesta de valor. Bueno, luego de ya tener la propuesta de valor ya muy clara, ya viene la parte del segmento de mercado. Como yo le expliqué la anterior vez, si yo digo, por ejemplo, que por ejemplo, para los snacks de plátano es todo el mundo, toda la población, pues me estaría equivocando. ¿Por qué? Porque ahí, por ejemplo, hay que mirar la parte en primer lugar de los costos, si el producto, por ejemplo, es accesible para todos los estratos o no. En segundo lugar, la parte también de los gustos. Por ejemplo, hay personas que no les gusta, por ejemplo, el plátano. Dicen, no, a mí no me gusta el plátano. Entonces, son personas que no comprarían el producto. Entonces, hay que mirar muy bien a qué tipo de población va dirigida. Bueno, aquí, por ejemplo, para este producto, por ejemplo, está dirigido al sector estudiantil, como son, por ejemplo, escuelas, colegios, universidades, ¿listo? Y también definir muy bien la parte de en qué localidad. Aquí, por ejemplo, se segmentó el mercado en la ciudad de Pasto.
Luego se viene la parte de las relaciones con los clientes. ¿Qué es lo que buscan las relaciones con los clientes? Es que la empresa tenga contacto con los clientes para poderlos retener. ¿Listo? Crear un lazo de amistad entre clientes, consumidores y el empresario, la empresa. Entonces, por ejemplo, aquí en este ejemplo, por ejemplo, es dar promociones a los clientes. Además de eso, también faltó colocarle aquí, colocar, por ejemplo, tener una línea gratuita para atender a los clientes. Y también, por ejemplo, hoy en día también con la página web y también con el correo electrónico. Luego viene la parte de los canales de distribución y de comunicación. Entonces, por ejemplo, canal de distribución. Mi cliente o mi consumidor, ¿dónde va a encontrar el producto? ¿Dónde lo va a poder comprar? Entonces, por ejemplo, para el ejemplo están las tiendas escolares, los graneros y también los supermercados. Y en cuanto a canales de comunicación, o sea, cómo el cliente o el consumidor va a conocer mi producto. Entonces, por ejemplo, van a haber exhibidores en las tiendas. También, por ejemplo, se lo va a promocionar por las redes sociales, por ejemplo, por Facebook, ¿listo? WhatsApp con los contactos. También, por ejemplo, colocar afiches y también una página web. En cuanto a las actividades claves, aquí básicamente se debe colocar toda la parte, ¿no? de cómo se va a producir el producto, pero de una manera, pues, no como muy concreta, o sea, haciendo énfasis más que todo a la parte del diagrama de flujo. Pues, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los plátanos, por ejemplo, ¿cómo se lo haría? En primer lugar, por ejemplo, la recepción de materia prima, luego vendría la parte de desinfección del plátano, de ahí vendría el corte, el tajado del plátano como tal, de ahí vendría, por ejemplo, la parte de la fritura, de ahí vendría agregar los saborizantes, de ahí vendría el empaque, y por último vendría la parte del almacenamiento. Luego vendría la parte de la comercialización. Yo cómo voy a vender el producto a los consumidores. Entonces, por ejemplo, sería pues no llevar a las tiendas, a graneros y supermercados para que el cliente o el consumidor lo pueda comprar. Luego definimos los recursos claves. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos recursos físicos, los recursos de talento humano y también los recursos financieros que necesita mi proyecto para que pueda funcionar. Por ejemplo, en los recursos físicos, ¿qué se va a necesitar para que el producto lo podamos elaborar? Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de los snacks de plátano, por ejemplo, sería la estufa a gas, unas mesas de acero inoxidable, unas pailas, una balanza, una fritadora o una freidora, una tajadora, cuchillos, ¿listo? Toallas absorbentes, escurridores, baldes, entre otros. En cuanto a recursos de talento humano, ¿listo? ¿Qué personas yo necesito en mi empresa para que el modelo de negocio funcione? Por ejemplo, necesito, por ejemplo, un gerente, un vendedor, ¿listo? Operarios, ¿listo? Lo que ustedes necesiten ahí. En los recursos financieros, por ejemplo, se necesitan los recursos propios de los emprendedores, el capital semilla y también puede ser también la parte de los préstamos. Luego viene la parte de las asociaciones claves, o sea, quiénes van a participar para que la empresa pueda salir adelante, quiénes le van a apoyar. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, para el ejemplo que venimos manejando, tendríamos en primer lugar lo que es Fondo Emprender, con el capital semilla. También tenemos, por ejemplo, el acompañamiento de las canales de distribución, como son las tiendas escolares, graneros, supermercados. También serían, por ejemplo, los bancos para los préstamos. También, por ejemplo, los mismos emprendedores para que coloquen los recursos propios, entre otros. Y también, por ejemplo, como entidades, por ejemplo, estaría, por ejemplo, la alcaldía de Pasto. Y también, por ejemplo, podría estar, por ejemplo, lo que es INVIMA. Ya definido eso, de ahí vendríamos con la parte de la estructura de costos. En esta parte, por ejemplo, tenemos que definir cuáles son costos variables y cuáles son costos fijos. Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos, por ejemplo, para el ejemplo que estamos manejando, tenemos como costos variables la materia prima e insumos, por ejemplo, el plátano, sal, aceite, los saborizantes, y como costos fijos tenemos la mano de obra y el pago de nómina. Luego viene la parte de las fuentes de ingreso. Entonces aquí, por ejemplo, debo describir la unidad del producto que yo voy a vender
el peso de cada unidad, el precio de ese producto por unidad, cuántas unidades voy a vender al mes y cuánto asciende el valor en dinero. Para el ejemplo, por ejemplo, se va a vender el paquetico de chips de plátanos saborizados de 40 gramos a un precio de 700 pesos. Se van a producir 650 paquetes al mes, con unas ventas totales de 445.619 pesos. Ya al año se van a vender 5.347.428. Bueno, esta es la información, mire que ya a grandes rasgos de lo que es el lienzo del modelo de negocio Canvas. Luego viene ya una segunda parte, que es la parte ya de los requerimientos, que es lo que necesita el negocio. Entonces aquí tenemos unas tablas, en primer lugar, en la parte de requerimientos de maquinaria y equipos. Entonces ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer? Empezar a definir qué equipos, utensilios y también instrumentos de medición que ustedes van a necesitar y empezar a cotizar esos equipos. Ahorita ya les voy a explicar en qué páginas pueden conseguir las cotizaciones para que lo hagamos de una manera real. Bueno, luego va a venir la parte de inversión en obras físicas de adecuaciones. Cuando uno, por ejemplo, va a colocar una empresa de alimentos, uno, por ejemplo, tiene ya sea en la casa o usted va a arrendar un local, pues lastimosamente los locales no vienen aptos para colocar una empresa de alimentos. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Nos toca hacer unas adecuaciones para cumplir la normatividad vigente. Entonces, para hacer esas adecuaciones, por ejemplo, ya sea de pisos, paredes, techos, ventanas, entre otras, le colocamos un valor como aproximado, ¿no? De cuánto podríamos gastar. Aquí, por ejemplo, dicen que para el área de proceso se van a gastar 10 millones y para el área de almacenamiento, para hacer la adecuación, se van a gastar 5 millones, para un total de 15 millones. Luego viene la parte de capital de trabajo. Aquí básicamente se van a definir lo que son materias primas e insumos para elaborar los productos que se van a vender en un mes. Entonces, por ejemplo, aquí se van a vender 650 unidades al mes. Entonces, yo debo definir, por ejemplo, cuánto plátano necesito para producir esas 650 unidades, cuánta sal, cuánto aceite, ¿listo? Cuánto saborizante y cuántas bolsas plásticas yo voy a necesitar. Entonces coloco, por ejemplo, en la columna de unidades de medida, ¿listo? Si es unidades, gramos, litros, ¿listo? Y demás. Las cantidades que yo necesito para producir los 650 paquetes, el valor unitario, y así defino el valor total. Lo que yo les decía, ahorita, por ejemplo, esta parte no la puedo todavía diligenciar porque no tengo todavía los datos. Ya cuando, por ejemplo, ustedes hagan la prueba o elaboren el prototipo, ya se van a dar cuenta de cuánto van a gastar. Por ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la mermelada. Pues, por ejemplo, ahí se va a definir, por ejemplo, cuánto azúcar van a gastar, cuánta fresa, cuánta menta, cuánta pectina, esto se va a necesitar. Bueno, si van a sacar más productos, listos, también aquí hay más tablas para colocar. Bueno, y también viene la parte de la mano de obra. ¿Listo? Por ejemplo, ¿cuántas personas van a trabajar para elaborar esos productos al mes? Aquí, por ejemplo, se van a necesitar 5 operarios. Se les paga pues por jornal o por día, 20,000 pesos día, para un total de 100,000 pesos. Luego viene la parte de requerimientos totales en estrategias de comercialización y de ventas. Aquí, por ejemplo, voy a colocar pues lo que yo voy a necesitar para la parte de las ventas, ¿listo? Para dar a conocer mi producto. Por ejemplo, si voy a necesitar afiches, volantes, pendones, etiquetas, ¿listo? Portafolios, tarjeta de presentación, fletes, bueno, lo que yo necesite, lo voy a colocar aquí. Y también, pues, colocar como un valor aproximado al valor real. Por ejemplo, afiches. Si yo, por ejemplo, voy a comprar, por ejemplo, unos 100 afiches, esos 100 afiches, ¿cuánto me cuestan para mandarlos a elaborar? Bueno, la parte de gastos de administración. Aquí entra, por ejemplo, la parte, el gerente. También entra, por ejemplo, los auxiliares de administración y también entrarían también el personal de ventas.
Si usted, por ejemplo, va a contratar, por ejemplo, un gerente, va a contratar a un jefe de ventas, a un vendedor, se coloca aquí pues la persona, cuántas personas, el valor que usted le va a pagar, y también si usted le va a pagar, por ejemplo, la parte de obligaciones laborales. Y por último tenemos la parte de los costos de servicios, por ejemplo, la parte de agua potable. Qué pena, en Obonuco se paga el agua por mes o lo pagan de manera anual. Anual, profe. Anual, listo. Entonces, por ejemplo, aquí lo dividimos, listo. El valor que ustedes pagan anualmente lo dividimos entre 12 para sacar el valor mes. Bueno, la energía eléctrica, sacar un costo como aproximado de cuánto se gastaría para sacar el total. Bueno, ya con esos datos, el programa a mí me hace un cálculo del análisis financiero. Bueno, aquí, por ejemplo, me toca colocar en las columnas que están de color verde, me toca colocar el número de unidades a producir durante el mes. Para este ejemplo, por ejemplo, se va a colocar que se van a producir 650 unidades y el precio de venta que ustedes van a vender el producto. Para el ejemplo, por ejemplo, se va a vender a 700 pesos. ¿Para qué a mí me sirven todos estos datos? Para yo llegar a esta parte de acá abajo. Entonces, el punto de equilibrio en cantidad y también el punto de equilibrio en pesos. Bueno, ¿qué es el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es donde la empresa no tiene ni ganancias ni pérdidas. Ahí se mantiene en stand-by. ¿Qué pasa, por ejemplo, si una empresa, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, me dice el resultado son 637 unidades? ¿Qué pasa, por ejemplo, si el punto, por ejemplo, la empresa, en vez de producir 650 unidades, produjera, por ejemplo, 500 unidades? 500, ¿listo? Es menor a 637. ¿Eso qué significa? De que la empresa tiene pérdidas. En este caso, por ejemplo, como la empresa está produciendo más, está por encima de los 637, son 650, la empresa está obteniendo ganancias. Pues no mucha ganancia, pero sí está obteniendo ganancias. Y lo mínimo que tiene que tener en venta son 445.619 pesos. Mire que ahorita la empresa está generando ventas por 450.000. Igualmente, pues no es mucho, pero está por encima del punto de equilibrio. Tiene que mejorar aún más para que tenga un margen de ganancias adecuado. Y en esta parte, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? Apenas toca llenar un solo cuadro, ¿no? ¿Un solo cuadro? Ahorita, por ejemplo, bueno, la parte de los equipos sí los podrían ir ahorita ya ir consultando. Y tratar de llenar la parte del lienzo. O sea, con la idea que ustedes definan, ya sea, por ejemplo, el grupo de Mario con la mermelada, o el grupo de Juan Camilo con el manjar de mora, listo, empezar a diligenciar aquí el lienzo. ¿Listo? ¿Tiene alguna pregunta de él? Profe, Cuénteme. ¿cuándo lo tenemos que entregar eso? Esa, en unas... Verano, si entramos a mediados de septiembre, sería como para la última semana de septiembre, más o menos. Porque la idea es que ya, por ejemplo, ya comencemos, cuando entremos al retorno, empecemos con las prácticas para que ustedes empiecen a mirar ya cuánto podrían, pues, cuánta materia prima y cuántos insumos van a gastar para que puedan llenar la tabla de acá abajo, la de materias primas e insumos. Profe, ¿y esos cuadros dónde los encontramos para llenarlos? Verán, a eso voy, verán, ahorita ya les voy a explicar, verán, dónde van a encontrar la información, ¿listo? Pero un momentico, ya vamos para allá. Verán, muchachos, ¿no? Entonces, anteriormente estábamos trabajando con la plataforma de Classroom. El SENA en un momento, pues hasta mayo, junio, no colocaba ningún problema.
Ya sea uno podía trabajar con WhatsApp o con Classroom o con correo electrónico, no había ningún problema. Pero a partir ya de julio, ya empezó a exigir el manejo o el uso de la plataforma de Territorium. Entonces, ¿cómo ingreso yo? ¿Cómo lo busco? Territorio Sena. Listo, le dan en el buscador. Listo, aquí me aparece Territorium. Bienvenidos. Ingresamos ahí. ¿Listo? Y a mí va a pedir, verán, ¿no? En primer lugar, el tipo de documento, el número de documento y la contraseña. Esa contraseña es la contraseña de Sofía Plus, la que ustedes tienen. Entonces, y le damos ingresar. ¿Listo? Y me lleva a esta ventana. Esta es la ventana que a ustedes les va a aparecer. Bueno, a mí me aparecen varios oscuros porque tengo varios técnicos con diferentes colegios. A ustedes únicamente les va a aparecer únicamente un solo técnico nomás. ¿Listo? Que es el 2063-113. ¿Listo? Bueno. Esta es ya la portada, ¿listo? O la ventana del técnico de ustedes. Bueno, aquí tenemos unas herramientas. Por ejemplo, aquí van a aparecer los anuncios, ¿listo? Los participantes del grupo, ¿listo? Y también, por ejemplo, ustedes tienen que irse donde dice contenido del curso. En el contenido del curso les va a aparecer toda la información del técnico, ¿listo? Les aparece la etapa lectiva y la etapa productiva. Bueno, en este caso le damos clic en etapa lectiva. Aquí van a aparecer, ¿listo? Las carpetas de las competencias que actualmente ustedes están estudiando, ¿listo? Están mirando. Entonces, por ejemplo, coordinar proyectos. Aquí está la guía de aprendizaje, el material de apoyo, las actividades de aprendizaje y el plan de trabajo. Entonces, mire, por ejemplo, guía de aprendizaje. ¿Listo? Aquí tengo las dos guías de aprendizaje que actualmente estamos viendo. ¿Listo? Le dan clic para que puedan, ya sea que la pueden abrir directamente desde la plataforma o la pueden descargar. Voy a abrir aquí. Listo, mira, aquí ya me abrió la guía de aprendizaje, la número 1, la que miramos hace como 3 semanas, que es la parte de la sensibilización. Ah, no, esta es la segunda guía ya. Y por este medio, yo también les voy a compartir también entonces el enlace para hacer la evaluación. Entonces, en 15 días, les voy a explicar cómo ingresar para que puedan desarrollar la evaluación. ¿Listo, muchachos? ¿Sí queda claro cómo deben ingresar? Sí, profe. Hay indispensable la clave de Sofía Plus. Entonces, con el tipo de documento, el número de documento y la contraseña, ustedes pueden ingresar a Territorium para que puedan descargar la información. Bueno, ahora, por ejemplo, la parte de los equipos, ¿listo? Bueno, hay varias empresas que venden equipos para alimentos. Las más conocidas, por ejemplo, tenemos Italsa, también tenemos Comec y también tenemos T-Equipos. Bueno, por ejemplo, Italsa, ¿listo? Aquí tengo, por ejemplo, equipos para la parte de cárnicos, panificación, chocolatería, ¿listo? Agroindustria, entre otros. Pues bueno, por ejemplo, por ejemplo, algún grupo, por ejemplo, que necesite, por ejemplo, una batidora. Entonces, por ejemplo, aquí, mire, ya me da las especificaciones del equipo, ¿listo? Y me da el valor. Mire, por ejemplo, esta batidora para 10 litros vale 3.442.759 pesos. Por ejemplo, las balanzas, que es para todos. Mire, una balanza está costando 865.070 pesos. La ventaja de estas balanzas que son, pues, son exactas y son buenas. Bueno, si necesita, por ejemplo, guantes, bueno. Por ejemplo, termómetros, también pueden necesitar algún grupo, vale 44.390. Por ejemplo, las mesas de acero inoxidable, que son las que pide la norma.
cuesta 2.062.550 pesos. Entonces aquí para que puedan ingresar y puedan empezar a cotizar equipos. Otra, por ejemplo, es esta empresa, Comec. Pues también, por ejemplo, la parte de frutas que me interesa a mí. Bueno, por ejemplo, si alguien necesita un exprimidor de naranja, por ejemplo, aquí tenemos listo para que vayan revisando. Bueno, mesas de acero inoxidable, despulpadoras, si de pronto alguien necesita alguna despulpadora, ¿listo? Bueno, marmitas, también tenemos aquí. Bueno, la despulpadora, ¿para qué se la necesita? Bueno, por ejemplo, para yo hacer un jugo en la casa, yo lo hago con licuadora. Por ejemplo, el caso de la mora, por ejemplo. Yo no la quiero con la semilla. Entonces, ¿qué me toca hacer? Me toca con un colador retener la semilla. Bueno, para hacer 5 o 10 litros, bueno, no hay ningún problema. Pero cuando pasan, por ejemplo, de 20 litros, es muy cansón hacerlo con licuadora. Y el rendimiento, pues, es muy bajo. Entonces, hay este equipo. Entonces, este equipo, ¿qué es lo que hace? Por un lado, me retiene la semilla, saca la semilla, y por el otro lado saca la pulpa, de una manera, pues, muy eficiente. Pues mire que en tiempos es mejor traer una despulpadora que una licuadora. La marmita, por ejemplo, ¿para qué se la utiliza? Básicamente, por ejemplo, para hacer el arequipe, hacer mermeladas, bocadillos. Para hacer estos productos yo lo puedo hacer de dos maneras. En primer lugar, por ejemplo, lo puedo hacer con una estufa, una olla y una cuchara. Si es poca cantidad, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si es para hacer, por ejemplo, 30, 50 litros, es muy cansón hacerlo a mano. Entonces, lo hago con este equipo. ¿Qué es lo que hace este equipo? Usted coloca el producto dentro de la olla, que ya viene con un agitador, y usted únicamente adiciona el azúcar, la pulpa de la fruta y los demás insumos, y únicamente está usted mirando hasta que dé el punto y lo saca el producto. Y mire que también ya nos da muchas ventajas. Bueno, ¿qué más tenemos? Las licuadoras industriales, envasadoras, también tenemos la parte de procesadores de alimentos, instrumentos de medición, el pHímetro, y aquí tenemos este también que también lo necesitamos nosotros, que es el refractómetro. ¿Qué es lo que hace el refractómetro? Medir los grados solubles de un alimento, o como más común decimos nosotros, medir el azúcar que tiene un alimento. Por ejemplo, el caso, por ejemplo, de la mermelada. Para uno saber, por ejemplo, a cuánto debo llevarlo, yo lo puedo hacer de dos maneras, de la manera empírica y de la manera técnica. Manera empírica, como yo lo hago. Por ejemplo, saco una muestra de la mermelada, la echo en agua, y si esa mermelada a mí no se me disuelve, ya está. Esa es la manera empírica. La manera técnica es con este aparatico, con el refractómetro. Él tiene una escala que va de 0 a 100. Para que esté una mermelada, se tiene que llevar a 65 grados Brix, y para un bocadillo 75 grados Brix. Entonces, también de pronto el que vaya a elaborar mermeladas o arequipes, necesita este instrumento de medición para que de pronto lo vayan cotizando. Bueno, aquí también hay dispensadores de jugos. Bueno, de pronto el que quiera trabajar con jugos. Bueno, y vale, bueno, les voy a comentar otra empresa. Bueno, esta es otra empresa también que vende equipos para alimentos. Por ejemplo, tienen para equipos de cocina, para ultracongelación, listo, para panadería, listo, demás, la parte de empaques, bueno, entre otras. Por ejemplo, las selladoras, por ejemplo, para los empaques plásticos. Por ejemplo, para el caso, por ejemplo, de las papas fritas, pobre, por ejemplo, se utiliza esta selladora, que vale 162.000 pesos. Si, por ejemplo, usted va a utilizar un empaque de aluminio, como el de papa margarita, para hacer el sellado, se lo tiene que hacer con una selladora grafiladora. Esta selladora cuesta, mire, 2.050.000 pesos.
Por ejemplo, si van a empacar productos en bandejas, por ejemplo, mire, cuesta 692.000 pesos la más grande y la más pequeña 549.000 pesos. ¿Listo? Entonces, para que de pronto ingresen a estas páginas y puedan consultar los precios de los equipos. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Profe, o sea, lo que nosotros tenemos como que intuir lo que nosotros vamos a usar, ¿no? Porque pues todavía aún no sabemos como que, por ejemplo, en mi caso, cómo hacer un manjar, no sabemos como que todos los equipos que tenemos que utilizar. Bueno, verán, ¿no? Les voy a enviar información para que sepan ustedes qué necesitan, ¿listo? De equipos. Eso, profe, mejor. Listo. Bueno, verán, por otro lado también, yo estaba intentando ingresar a la biblioteca del SENA, pero esta no sé, se demora mucho en cargar. Es que el SENA tiene un convenio con esta revista que se llama Virtual Pro. Bueno, yo traté de ingresar, no sé qué será que pasa con la plataforma de la biblioteca del SENA. Pero ustedes también lo pueden hacer de manera individual, o sea, de manera particular, ingresando a esta página, ¿listo? virtualpro.com. Se registra para que puedan ingresar. Pero no, esta página es muy buena. Aquí ya me registré, entro con mi usuario, listo, y le doy iniciar sesión. Verán, ¿no? Esta revista tiene varios temas. Tiene revista, tiene biblioteca, también tiene laboratorios, escenarios virtuales, infografías, procesos, videos, listo, de la parte de alimentos, entre otras cosas, noticias, bueno, eventos. Y yo me voy, por ejemplo, en esta parte de aquí, me interesa a mí, la parte de los procesos. ¿Listo? Por ejemplo, aquí vamos a conocer, por ejemplo, la elaboración de cerveza casera, ¿listo? De la industria cárnica, panificación, láctea, ¿listo? Bueno, me voy a ir por la parte de agroindustria. Bueno, a mí la que me interesa, bueno, aquí cargo más, es esta, la industria de frutas y verduras. Entonces, mire que de manera interactiva, listo, bueno, me voy aquí a ver proceso. Bueno, aquí me indica a mí, básicamente, toda la parte de procesamiento de frutas y verduras. Listo, bueno. Vamos a irnos como la parte de procesamiento, bueno. Mire, por ejemplo, para elaborar bocadillo, ¿listo? Entonces, mire, aquí me dando como los tips, ¿listo? Bueno, aquí lo hace únicamente como de manera artesanal, bueno, ¿listo? Y mire, por ejemplo, cómo se debe ser el pesaje, ¿listo? Revisar, por ejemplo, la fruta que cumpla con las características de calidad. Mire, por ejemplo, aquí ya tengo la pulpa, la peso para poder para ver cuánta materia prima tengo, para según eso hacer la formulación del producto. Y aquí, por ejemplo, las mermeladas, por ejemplo, cómo se debe realizar. ¿Listo? ¿Qué utensilios necesito para la mermelada? Por ejemplo, tengo una olla de acero inoxidable, una licuadora, frascos de vidrio, utensilios de cocina como son las cucharas, mesones, ¿listo? Coladores, ¿listo? Una estufa. El procedimiento, miren, en primer lugar, pues se pesa la fruta, luego hago una selección, ¿listo? De la fruta buena y la fruta mala. Hago la parte del lavado, ¿listo? La pongo a escaldar durante 1 minuto. Bueno, de ahí luego le retiro el agua, la pico, la llevo a cocción, ya con el azúcar. Y mira, aquí les decía, para que una mermelada tiene que alcanzar de 63 a 65 grados Brix. Todo lo que le decía, para hacer la medición de eso toca con el refractómetro.
Bueno, aquí tengo también, por ejemplo, ya la parte ya cuando está el producto elaborado, el empaque en frascos de vidrio. Es como la parte fundamental. Entonces, mire que aquí esta revista me indica como de manera interactiva la parte de los procesos para que se registren y puedan tener acceso al curso. Si les queda claro, chicos, qué deben hacer para que se puedan, cómo ingresar. Sí, profe. No, profe. Verán, ¿no? No, Ustedes, profe. verán, entran, verán, ya nuevamente les explico, verán. Verán, entonces. Bueno, me voy al buscador, listo, y le doy Virtual Pro, ¿listo? Entonces, en este link que dice Virtual Pro, portal especializado en procesos industriales, le doy clic. Profe, qué pena, es que yo no puedo entrar otra vez a la plataforma del Sena Plus. Bueno, ahora le colaboro, listo, ya miro qué está pasando. Bueno, entonces, mire, para yo poder ingresar, si ya tengo la contraseña, ingreso directamente. Si no tengo la contraseña, me toca crear una cuenta personal, listo, gratuita. Entonces a mí me va a pedir una información, listo, personal, su correo, listo, donde viven, bueno, todo eso. Académica, si la quieren colocar, listo, y le dan continuar, listo, y hasta que les crea la contraseña para que puedan ingresar. Eso es todo, muchachos. Ya con el usuario y la contraseña, ingresan a la página e ingresan a la parte, dice, la parte de procesos. Para esta página no pide, ¿no? La contraseña de Sofía Plus. Es únicamente ya una contraseña personal que ustedes creen para poder ingresar. Para territorio sí les pide, ¿no? Sofía Plus. Para esta no. Para Virtual Pro. A ver si me carga para que podamos mirar a una planta de alimentos de vino. A ver.
Bueno, es una planta de producción de vino. Por ejemplo, aquí está la parte de los tanques donde almacenan el mosto de las uvas para la fermentación. Y bueno, ahí tenemos para que ustedes recorran. Y que de manera interactiva ustedes pueden conocer una planta de alimentos como a grandes rasgos. ¿Listo, muchachos? Para que trabajen en esto. Aquí, por ejemplo, el operario, el que está agachado, está revisando la parte de la fermentación, cómo está fermentando las uvas dentro de los tanques de almacenamiento. Listo, chicos, esto es muy bueno, esta revista para que se inscriban y puedan navegar. Tanto en la parte de procesos, tiene cárnicos, panadería, fruta, y mire que también pueden ser recorridos virtuales. Entonces, chicos, únicamente ingresan a la página de Virtual Pro, ¿listo? Se registran para que puedan ingresar, ¿listo? Si tiene alguna pregunta, me escriben, y si no, en la próxima sesión les colaboro, ¿listo? De pronto no pueda. Bueno, vamos a ver el tema de hoy día, que es la parte de costos. Profe, ¿a qué hora se termina la clase? 10 para las 6. ¿Me confirma? ¿Están visualizando mis diapositivas? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a ver la parte de los costos. Mirábamos en el lienzo de Canvas que me pedían definir los costos fijos y los costos variables. Entonces vamos a aprender cuáles son ellos. Entonces tenemos los objetivos. En primer lugar, conocer por los costos fijos, los costos variables, indicar pues mediante un ejemplo los costos fijos y variables, determinar el costo total y también determinar el punto de equilibrio. Bueno, antes de comenzar, tenemos aquí una pequeña reflexión que nos dice: da siempre lo mejor de ti, lo que plantes ahora, lo cosecharás más tarde. Pues mire, nos invita esto que ahorita ustedes, por ejemplo, les trabajen duro para que el día de mañana puedan cosechar los frutos. Bueno, en primer lugar, vamos a ver la parte de los costos fijos. Por ejemplo, ¿cuáles son costos fijos en una empresa? Por ejemplo, los que no varían de acuerdo a la producción. Siempre se mantienen fijos durante el mes. Por ejemplo, el arrendamiento de una oficina, de un local. Así, por ejemplo, la empresa produzca más o produzca menos, el arriendo siempre toca pagarlo. Los sueldos, por ejemplo, cuando son de nómina, también igualmente, por ejemplo, el sueldo al gerente, sueldo, por ejemplo, a los operarios, por ejemplo, los planes de telefonía. Por ejemplo, tengo un plan de telefonía que vale 80,000 pesos, por ejemplo. Siempre me toca pagar los mismos 80,000 pesos. Sea que la empresa produzca o no produzca, toca pagarlos. Los pagos, por ejemplo, de seguros, obligaciones financieras, entre otras. Qué pena. Los costos variables. Los costos variables, esto sí depende mucho de la producción. Entre más se produzcan, por ejemplo, más costos variables se van a generar. Entre menos se produzcan, menos costos variables se van a generar. Por ejemplo, materia prima. Si yo, por ejemplo, quiero sacar, por ejemplo, la mermelada de mora. Por ejemplo, si yo quiero sacar, por ejemplo, 1,000 unidades, ¿listo? Requiero, por ejemplo, cierta cantidad de mora. Si requiero, por ejemplo, para sacar 2,000 unidades de mermelada, voy a requerir más cantidad de mora. Insumos, igualmente. Entonces, entre más se produzcan, se va a requerir más insumos. Entre menos
se requiera, ¿listo? Voy a requerir menos insumos. También, por ejemplo, la parte de mano de obra, que yo pague, por ejemplo, al día, ¿listo? O por prestación de servicios, también va a influir. Únicamente yo le pago únicamente al operador, únicamente por el día o por las horas que él trabaje. La parte, por ejemplo, de comisiones por ventas también. Yo le pago al vendedor únicamente de acuerdo a lo que él venda. Si él vende más, le voy a pagar más. Si él vende menos, yo le pago menos comisiones. Bueno, aquí tengo un ejercicio para que determinemos los costos variables, los costos fijos, el precio de venta y el punto de equilibrio. Entonces me dice, por ejemplo, que una empresa, ¿listo? Una empresa produce o fabrica calzado. Se van a sacar 600 calzados mensuales de la empresa de calzado femenino XYZ. Entonces, mire, por ejemplo, aquí los costos variables. ¿Cuáles serían, por ejemplo, para esta industria de calzado? En primer lugar, por ejemplo, tenemos los cambrines, el foro sintético, la goma amarilla, la goma blanca, el limpiador, listo, el neolite. Mire que todos ellos son costos variables. ¿Por qué? Porque van a depender mucho de la producción. Si, por ejemplo, voy a sacar, por ejemplo, 5.000 zapatos, listo, requiere una cantidad. Si yo, por ejemplo, requiero 10.000 zapatos, voy a requerir más materia prima, más insumos. Y estos serían costos variables. Los costos fijos para esta empresa, por ejemplo, están los cargos por servicios bancarios, que cuestan 20.000 pesos, los catálogos, 7.500, los catálogos de distribución, 245.000 pesos, ¿listo? Miren que todos ellos, ya sea que la empresa venda más o venda menos, siempre tiene que pagarlos. Por ejemplo, la publicidad, por ejemplo, que pague, por ejemplo, unas cuñas radiales, o por ejemplo, en televisión, por ejemplo, tiene que pagar 111.000 pesos. Por ejemplo, la parte de reparaciones y mantenimiento de los equipos, mensualmente tiene que pagar 60.000 pesos. Sea que produzca o no produzca, tiene que pagar lo mismo. En este caso, por ejemplo, ¿cuánto me da en total los costos fijos? 764.666. Los costos variables, por ejemplo, total son 7.600. Bueno, ahora yo, ¿cómo calculo los costos totales? ¿Listo? Lo calculo mediante esta fórmula, que es igual. Costo total es igual a costo variable más, entre paréntesis, costos fijos sobre producción esperada. Entonces, costo total es igual a los costos variables, ¿listo? Que son en este caso 7.600. Bueno, hay que tener en cuenta, ¿listo? Aquí en esta parte de los costos variables, que se lo saca por cada par de zapatos. No por los 600 zapatos, sino por un solo par. ¿Listo? Eso es lo que me cuesta. Pues bueno, entonces el costo variable de un solo par de zapatos me cuesta 7.600 pesos. Los costos fijos, en este caso son 764.666. Ahí lo tomo por el total. Sobre la producción esperada, que son 600 zapatos, ¿listo? Entonces, en primer lugar, pues divido 764.666 entre 600, me da 1.274. Entonces, el siguiente paso es sumar los 7.600 más 2.274 y me da un costo total de 8.874. Ya con el costo total que tengo, ahora voy a calcular el precio de venta. Entonces, ¿cómo calculo el precio de venta? Precio de venta es igual a costo total más, entre paréntesis, costo total por el porcentaje de ganancia que quiere la empresa. En este caso, por ejemplo, la empresa quiere ganar un porcentaje de ganancia del 40%. Entonces, reemplazo en la fórmula. Entonces, costo total son 8.874 más, nuevamente, costo total 8.874 por el 40%. Aquí también hay que tener en cuenta que es 40%, no es por 40 porque si no se me dispara la cifra. Bueno, entonces, primero multiplico 8.874 por el 40%, me da 3.549.6. Y eso lo sumo. A los 8.874 me da 12.424. ¿Eso qué significa? Que la empresa XYZ debe vender cada par de zapatos a 12.424 pesos para tener un margen de ganancia del 40%. Ahora quiero encontrar el punto de equilibrio.
Ya les dije, ¿no? El punto de equilibrio es el cual donde la empresa no tiene ni ganancias ni pérdidas. ¿Cómo yo calculo el punto de equilibrio? El punto de equilibrio es igual a costo fijo sobre precio de venta menos costo variable. Entonces, costo fijo, entonces, ¿cuánto era? 764.666 sobre el precio de venta, que es 12.424, menos el costo variable, que son 7.600. Entonces, en primer lugar, hago la resta del denominador, ¿listo? De 12.424 menos 7.600 me da 4.824. Y luego hago la división. 764.666 sobre 4.824. Esto me da 158. ¿Qué significa eso? Que la empresa debe vender mínimo 158 pares de calzado para no tener pérdidas. Que esté por encima, no hay ningún problema. En este caso, por ejemplo, la empresa, ¿cuántos va a vender al mes? Va a vender 600 unidades. Entonces, mire que mirando aquí lo que me dan el punto de equilibrio, que son 158, los 600 unidades están por encima de los 158. Entonces, ahí la empresa está obteniendo ganancias. Si, por ejemplo, la empresa, por ejemplo, estuviera produciendo 100 pares de zapatos, ¿qué significa? De que la empresa está teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque el punto de equilibrio son 158. Pero entonces, en sí, ¿qué son los costos fijos? Son aquellos que hay que pagar siempre en un periodo de tiempo determinado o planificado. No importa si la producción suba o baje. Por ejemplo, el alquiler del local, el sueldo de personal, pago de servicios como la luz, entre otros, siempre se van a mantener fijos. Los costos variables son aquellos que varían al incrementar la producción o disminuirla. Por ejemplo, en una empresa que produce yogur, los costos variables serían los insumos que utiliza para prepararlos, desde los ingredientes mismos como las frutas y el azúcar hasta los envases. Si en un mes se decide producir más yogur, estos costos aumentarían para poder cubrir la producción. Lo que yo les decía, entre más se produzca, se van a necesitar más costos variables. Costo total representa la suma de los costos fijos y los costos variables. Entonces, aquí tenemos la fórmula. Costo total igual a costos fijos más costos variables. Y también tenemos los costos unitarios, esto que es más que todo para sacar los costos por cada unidad de producto. Entonces, costo total igual a costos fijos más costos variables. Costo unitario es igual a costo total dividido entre la cantidad de unidades producidas. Bueno, aquí tengo un ejemplo para que lo realicemos. Dice, Paula ha decidido que quiere ser una emprendedora y poner una empresa que produzca mermeladas. Para esto ha contratado a 3 personas que le ayudarán a preparar y envasar las mermeladas. El sueldo fijado es de 200.000 pesos al mes a cada uno. Encontró un pequeño local para alquilar que le servirá para empezar su negocio. Su primo Roberto le comentó que si quería saber si estaba teniendo ganancias, tenía que calcular cuánto le estaba costando producir sus mermeladas. Además, el saber cuánto le costaba producir una sola unidad de mermelada le ayudará a poner precio para el producto que le permitiera recuperar su inversión y además tener un margen de ganancia. Paula ha decidido que debe sacar los cálculos necesarios para obtener los costos fijos, los costos variables, el costo total y el costo unitario. Lo primero que hizo fue hacer una lista donde dividió todos sus costos en fijos y variables. Bueno, entonces, por ejemplo, el sueldo de Paula, ¿qué será? ¿Costo fijo, costo variable, muchachos? Costo fijo. Costo fijo, muy bien. La fresa, los 500 pesos, ¿fijo o variable? Fijo, profe. Dígame. Fijo. No. Es sí depende, ¿no? De la producción, ¿no? Entre más mermeladas vaya a sacar, se van a requerir más fresa. Este es costo variable. El envase,
Costo fijo, costo variable. Variable también. También es variable, muy bien. Ajá. El azúcar, También variable, profe. bien, ajá, muy bien. El pago de servicios como agua, luz y teléfono, 100.000 pesos, costo fijo, costo variable. Esos son fijos. Muy bien. Ujú. La pectina ¿Eso qué es, profe? es un insumo para que la mermelada gelifique. Ah, entonces es variable. Muy bien. Ujú. El alquiler del local, Ese es fijo. muy bien. Ujú. Ahí está. Entonces, el siguiente paso, listo, es clasificar, ¿no? ¿Cuáles son costos fijos y costos variables? Bueno, el sueldo de empleados es un costo fijo. Entonces, mire que aquí en el enunciado me dice que Paula va a contratar a 3 personas y a cada una le va a pagar 200.000 pesos. Entonces, como son 3, entonces 200 por 3 me da 600.000 pesos. ¿Listo? Entonces también va el sueldo de Paula, que son 300.000 pesos. El alquiler del local, 250.000. Y servicios públicos, 100.000. Entonces me da un total de costos fijos de 1.250.000. Ahora sí los costos variables. La fresa son 500 pesos, el envase 300 pesos, el azúcar 200 pesos, la pectina 200 pesos, para un total de 1.200 pesos. Mire aquí también, ¿no? Hay que tener en cuenta de que tanto la fresa, el envase, el azúcar y la pectina es para una unidad de mermelada. ¿Listo? Porque mire, aquí por ejemplo me dice en el enunciado que al mes se van a producir 2.000 unidades. Pues mire, que la fresa o el envase que me da aquí el valor no es para los 2.000 unidades, sino para cada unidad. Ten en cuenta esa parte. Bueno, entonces, de ahí empiezo yo a reemplazar en las fórmulas. En primer lugar, yo voy a encontrar el costo total. ¿Listo? Entonces, empiezo a reemplazar, ¿listo? Que es costo variable, ¿listo? El total son 1.200 pesos, más los costos fijos, que es 1.250.000, sobre la producción esperada, que el enunciado me dice que son 2.000 unidades. Entonces, reemplazo, ¿listo? Y me da un costo total de 1.825. Ahora, yo quiero encontrar el precio de venta de cada unidad de mermelada. Entonces, en el enunciado me dice que la empresa o Paula quiere obtener una rentabilidad del 20%. Entonces, reemplazo en la fórmula de precio de venta, que es igual a costo total más costo total por porcentaje de ganancia. Haciendo los cálculos, me da un precio de venta de 2.190 pesos. Y Paula ahí está ganando el 20%. Ahora, el punto de equilibrio. Entonces, es punto de equilibrio es igual a costo fijo sobre precio de venta menos costo variable. ¿Listo? Reemplazo los valores y me da que el punto de equilibrio son 1.262 frascos de mermelada. Entonces, mire, si por ejemplo Paula al mes produce, por ejemplo, 900 unidades, estaría con pérdidas. En este caso, por ejemplo, para el ejemplo que estamos realizando, al mes dice Paula que está produciendo 2.000 unidades. Entonces, 2.000 unidades, como está por encima de 1.262, quiere decir que la empresa está obteniendo ganancias. ¿Sí está claro esta parte, muchachos? ¿Sí la comprendieron? Sí, profe. Listo. Entonces, bueno, ahorita para que ustedes me colaboren con este ejercicio, entonces. Dice, Chocolate Chip Compañía emplea los siguientes costos para producir sus galletas de hojuelas de chocolates. Determine cuáles son costos fijos y costos variables. Entonces, por ejemplo, tenemos harina blanca, azúcar, hojuelas de chocolate, un maestro pastelero, aceite de soya, ayudante pastelero, los huevos, arriendo, leche descremada y el vendedor. Entonces, por favor, me dicen ustedes cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿qué? Unos 5 minuticos para que me colaboren. ¿Puedo mostrar las fórmulas, profe? No, ahorita únicamente solo me clasifica nomás. ¿Cuáles son Ah, costos ya, fijos listo. y variables? No, ahorita no Bueno, hacemos nada más.
¿Cómo les fue, muchachos? Bien, profe. Ajá, entonces, ¿cuáles son costos fijos? Está primero el pastelero, es costo fijo, el ayudante de pastelero, el arriendo y el vendedor local. Ujú, muy bien. Ujú. ¿Y dos variables? Las variables están la harina, el azúcar, las hojuelas, el aceite, los huevos y la leche. Eso, muy bien. Ujú. Perfecto. Listo. Bueno, ahora tenemos otro ejercicio que nos dice lo siguiente. La empresa de pasabocas de Nariño SAS emplea los siguientes costos para producir las pasabocas de plátano. La producción mensual es de 650 unidades. Determinar los costos fijos, costos variables, costo total, precio de venta con un margen del 25% y punto de equilibrio. Aquí tenemos los datos para que, en primer lugar, clasifiquemos cuáles son costos fijos y costos variables. ¿Listo? Y luego empezamos a aplicar las fórmulas para conocer el costo variable, el precio de venta y el punto de equilibrio. Pues, chicos, entonces, manos a la obra. Es que toca hacer, profe. Bueno, primero clasifique, ¿listo? De lo que está en la tabla, cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Por ejemplo, afiches que serán costos fijos o costos variables. Los variables Afiches, ¿qué son? ¿Costos fijos o variables? fijos. Fijos son, ajá, muy bien, eso. Y así con los demás, ¿listo? Entonces, plátano, por ejemplo, ¿qué será? ¿Costo fijo o costo variable? Es variable, profe. Eso, muy bien. Entonces, ¿listo? Todos vayan clasificando. Entonces, plátanos, ¿listo? Variable y así con los demás. ¿Qué dijo, profe? Mira, primero vamos a clasificar de lo que está en la tabla, cuáles son costos fijos y cuáles son costos variables. Entonces, por ejemplo, el plátano, ¿será costo fijo o costo variable? Variable, Ese es variable, variable, exactamente, muy bien. Las etiquetas, ¿son costos fijos o variables? variables, profe. Ujú, variables. Agua potable, ¿fijo o variable? Variable, profe. No. El agua potable se paga por mes. ¿Listo? Se paga el mismo consumo. Entonces sería fijo. Los afiches serían fijo o variables. Los afiches también son fijos, ¿no? No dependen de la producción. Los saborizantes, fijo o variables. Variables, profe. Variables, muy bien. Las bolsas plásticas para empacar el producto, Variables. variables, muy bien. El operario, Fijo. muy bien. La sal, Esas costos variables. variable, ajá. Las toallas absorbentes, Variables también. la energía eléctrica, Ese es fijo. ujú, y el aceite. El aceite es variable. Bueno, bueno, aquí bueno, la parte de las etiquetas, ¿no? Lo estamos tomando como variable, pero este más aproxima más que todo a fijo. Esto es un pago que uno hace al mes. O sea que la empresa produzca o no produzca, toca pagar las etiquetas. Entonces también irían como costos fijos.
Entonces, verán, ¿no? Entonces, saquen los valores de los fijos y de los variables aparte. ¿Listo? Por favor, con cada uno de ellos. A ver cuánto les da para conocer el total de ellos. ¿Listo? Hagan la sumatoria, ¿listo? De plátanos, 79.640, saborizantes, 3.500, bolsas plásticas, 10.400, la sal, 15.400, toallas absorbentes, 3.780 y el aceite, 15.198. ¿Listo? Para conocer el total de los costos variables. Y luego sumamos los costos fijos, ¿listo? Serían etiquetas, 150.000, agua potable, 10.000, afiches, 30.000, operarios, 100.000, y la energía eléctrica, 30.000. Para conocer los costos fijos, a ver cuánto nos da, por favor. ¿Cuánto les dio, muchachos? Pero ahora se profe un momento. Tranquilos. Ya, profe. ¿Cuánto le dio los costos variables? Costos variables, 127.918. Y los costos fijos, Y los costos fijos, 320.000. muy bien. Bueno, de aquí de los costos variables, ¿listo? Hay que tener en cuenta que la empresa está calculando la materia prima y los insumos para 650 unidades. ¿Listo? Entonces, el valor que tengo aquí, lo que usted le dio, 127.000, hay que dividirlo entre 650. ¿Cuánto le da? Da 196 y punto 78, 46, 15. Bueno, 197 le ponemos, ¿listo? Ujú. Aproximándolo. Bueno, ¿por qué lo tengo que sacar así? Porque yo quiero conocer el precio de venta de cada unidad y no del total de los productos. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porque si no, por ejemplo, si yo tomo este como costo variable unitario, por ejemplo, los 127.918, me saldría, mejor dicho, que cada unidad, me saldría ese precio, 127.000 pesos de, de pasabocas de plátano. Mire que ahí, por ejemplo, sería un valor exorbitante, no me daría en la realidad.
Bueno, entonces ya con esos valores, tanto del costo fijo y el costo variable, ahora vamos a conocer el costo total, ¿listo? Entonces yo les proyecto la fórmula para que hagamos apliquemos la fórmula. Bueno, entonces reemplacemos. Entonces, costo total es igual a costo variable más costos fijos sobre producción esperada, que en este caso son 650 unidades. Entonces reemplacemos para que, mira cuánto nos da, por favor, entonces, para que me colabore. Entonces sería costo total igual a 197 más, abre paréntesis, 320.000 sobre 650 unidades. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, muchachos? Da 689.307692. Bueno, lo redondeamos, lo dejamos en 689, ¿listo? Ujú. Listo. Entonces, mire que aquí ya tengo ya el valor, el costo total de cada unidad de producto. Bueno, ahora yo quiero conocer el precio de venta de cada unidad. Entonces, el precio de venta es igual al más costo total más por el porcentaje de ganancia. En este caso, para la empresa, quiere un margen del 25%. ¿Listo? Entonces, para que reemplacemos. Sería precio de venta es igual al costo total, que son 689, más, abre entre paréntesis, 689 por el 25%. ¿Verdad que es 25%, no por 25? Entonces, hagamos los cálculos para ver cuánto nos da. ¿Cuánto les dio? Profe, o sea, ¿cómo es que era la fórmula? Perdón. Verá, precio de venta es igual a costo total, que son los 689, más, ábrete paréntesis, nuevamente, costo total, 689, y lo multiplica por el 25%. Que primero ahorita usted multiplique 689 por el 25%. Pues yo ya hice la operación y me dio 861.25. Sí, ese es el total. Qué pena, regálenme el dato. ¿Cuánto? 861.25. Bueno, 861, ¿listo? Ese es el precio de venta
que vale cada paquetico de plátano. Ahora vamos a conocer el punto de equilibrio. ¿Listo? Entonces, punto de equilibrio es igual a costos fijos, en este caso son 320,000, sobre el precio de venta, que son 861, menos los costos variables, que son 190 pesos, ¿no? ¿Dijimos? Sí, ¿no? Ujú. A ver cuánto nos da. Ya, profe. Que el costo variable es 197, ¿no? Sí, el costo variable era 197. Ajá, bueno, ¿cuánto le dio? A mí me dio 481.92. Bueno, lo dejamos en 482, ¿listo? Redondeándolo. Listo. Bien, entonces, ¿eso qué significa? Que la empresa tiene que producir mínimo 482 unidades al mes. Para este caso, dice que la empresa está produciendo 650 unidades. Entonces, está por encima del punto de equilibrio, significa de que la empresa está obteniendo ganancias. Si, por ejemplo, me hubiera dado, por ejemplo, que el punto de equilibrio son, por ejemplo, 800 unidades, y en este caso, por ejemplo, la empresa está produciendo únicamente 650 unidades, significa de que la empresa está perdiendo. Tiene que aumentar su producción para que llegue al punto de equilibrio y tiene que superarlo para que tenga ganancias. ¿Listo? ¿Alguna pregunta del tema? De mi parte no, profe. Listo. Ujú. Eso es todo. Entonces, muchachos, tienen que siempre, en primer lugar, clasificar cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables para que puedan determinar listo, adecuadamente la parte de los costos y también los precios de venta de los productos. En el Canvas también tiene que ser todo lo mismo, listo, mirar cuáles son costos fijos, cuáles son costos variables para el producto que ustedes van a elaborar. ¿Listo, muchachos? Bueno, entonces, les deseo una feliz tarde. Ya les dije, ¿no? Que el próximo martes no tenemos formación. Nos encontramos de aquí a 15 días. ¿Listo? Profe, Cualquier duda que y, tengan, cuéntame, Juan Camilo. y que le digo, taller por hoy no hay, no. No, ahorita lo que yo les comentaba del taller de la idea de negocios, para que ya lo terminen. Si les falta alguna cosa, me escriben para colaborarles. Pero por ahora no tenemos que hacer nada, ¿no? No. El taller número 2 ¿Ese dónde está? está en la plataforma, tanto de Classroom como de Territorium. ¿Y así aparece taller 2? Sí, Ah, bueno, es profe. es la tabla de la idea de negocio, la que ustedes están diligenciando. Ah, esa la tenemos que llenar. Es terminarlo ya, ¿no? Terminarlo ya con las demás tablas. Ah, bueno, profe. ¿No? Profe, pero solamente toca subir la Classroom o también por la plataforma o cómo. O... No, la idea es, ¿no? En la próxima sesión, en 15 días, les voy a explicar cómo subir los talleres a territorio. Entonces, ténganlo listo para que yo les explico para que lo puedan subir. O sea que todavía no lo entregamos, ¿no, profe? No, en 15 días lo tienen listo únicamente para yo les explico cómo subirlo para que en ese momento ustedes lo suban a la plataforma. Y de una vez hacemos la que le digo, la evaluación. Listo, Profe, profe. Bueno, profe. Bueno, bueno, ¿profe nos puede enviar la grabación de esta clase, por favor? sí, les envío. Bueno, entonces chicos, bueno, ¿quiera que no podía ingresar a Sofía Plus? ¿Estefanía? Sí, profe, yo no puedo y yo tenía pues que ingresar con tarjeta de identidad y ingresé y ya no se puede de pronto porque ya cambia cédula. ¿Será? Bien, entonces ahora me envía entonces su documento de cédula para enviar ¿qué le digo? Me toca enviarlo al SENA para que Sí, profe, la mejor, actualice porque no aquí. me quise entrar por eso. Porque pues la otra vez sí me quise entrar. Bueno, ¿los demás han podido ingresar a Sofía Plus?
Sí, profe. ¿Quién Yo más también, cambió profe. de pronto de tarjeta cédula de ustedes? ¿Ninguno? ¿Solo Estefanía nomás? Chicos, ¿quién más cambió de tarjeta cédula? Juan Camilo, No, profe, yo todavía tengo tarjeta. listo. Angie Sofía, Tarjeta todavía, profe. Kevin, Tarjeta, profe. Juliana, Tarjeta, profe. listo. Y Milton. Tarjeta, profe. Bueno, listo, gracias. Entonces, Estefanía, para que me envíe su documento para hacer la actualización, entonces, ante el SENA. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, muchísimas gracias. Entonces, nos encontramos de aquí a 15 días. Gracias, profe. Lo mismo, Angie, Gracias, cuidan, profe. estén Hasta bien. luego. Hasta luego, Luego. profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Juan Camilo, Estefanía, Milton.